¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a resolver un circuito eléctrico mixto, muy sencillito, pero para que os queden claros todos los conceptos que tenéis que aplicar cuando queréis resolver cualquier circuito de este estilo. ¿Vale? En primer lugar, tenemos que ver que este circuito está formado por 4 resistencias, de las cuales nos dan su valor, y por una fuente de alimentación, una pila, en este caso de 24 voltios. ¿Vale? Por tanto, lo primero que tenemos que conocer, y es importante, que no se nos puede olvidar, es la ley de Ohm. Vamos a recordarla aquí porque todo lo vamos a utilizar relacionado a la ley de Ohm. ¿Vale? La ley de Ohm, os pongo el triangulito famoso, nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que el voltaje total que tenga en ese circuito sea igual a la resistencia total por la intensidad total, que es la que saldría de la pila, por ejemplo, por ahí la vamos a llamar I, ¿vale? Intensidad total. Pero que si yo quiero calcular el voltaje en cualquiera de las resistencias de mi circuito, en cualquiera, será igual al valor de esa resistencia por la intensidad que pasa por esa resistencia. Y esto se va a cumplir siempre, ¿vale? Y de igual manera, para calcular la potencia, pues nosotros tenemos que ver que la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad, ¿sí? Y si yo quiero calcular la potencia que cae en una determinada resistencia, pues será igual al voltaje que cae en esa resistencia por la intensidad que pasa por esa resistencia. Además, tenéis que conocer que la potencia total se cumple, que es igual al sumatorio de la potencia de todas las resistencias, la potencia que absorben cada una de las resistencias de ese circuito, ¿vale? Es una manera de poder comprobar que estamos haciendo bien nuestras cosas. ¿Sí? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar y con esto se resuelve todo el circuito, ¿vale? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer siempre, siempre que nos den los datos de todas las resistencias, es calcular nuestra resistencia total o resistencia equivalente, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que convertir nuestro circuito, tenga la complejidad que tenga, en un circuito que tendría solamente nuestra pila, que tendría sus 24 voltios, y una única resistencia, que sería la resistencia equivalente, porque entonces yo de esta manera aquí ya podría calcular mi intensidad total únicamente aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Como yo tengo mi voltaje, que son 24, habré calculado la resistencia equivalente y yo ya podré calcular la intensidad total y por tanto la potencia total. Sí, así que lo primero que tenemos que hacer siempre es calcular nuestra resistencia equivalente. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver la disposición de las resistencias en este circuito. Tenemos que ver si nuestras resistencias están en serie o si nuestras resistencias están en paralelo. Es fácil ver que R2 con R3 van a estar en paralelo, que R1 está en serie con R4 y que además estarán en serie con la resistencia equivalente de la calculada entre R2 y R3. Sí, porque tenemos que recordar que dos resistencias están en serie si pasa por ellas la misma intensidad, pero cae en ellas distinto voltaje, ¿vale? Siempre y cuando las resistencias sean diferentes. Claro, si las resistencias son iguales, el voltaje que caiga en ellas también será el mismo, ¿vale? Pero suponiendo que las resistencias tengan un valor distinto, el voltaje será distinto. Y para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en serie, por ejemplo la 1 y la 2, lo que hacemos es sumar simplemente el valor de esas resistencias R1 y R2. Bien. Mientras que si nuestras resistencias están en paralelo, la intensidad que pase por ellas será distinta, igualmente, como os he dicho antes, siempre y cuando el valor de la resistencia sea diferente. Si el valor de las resistencias es el mismo, pues la intensidad que pase por ellas también sea la misma, ¿vale? Pero de normal, si el valor es distinto, la intensidad sea distinta. Pero en cambio, el voltaje que cae en ellas es el mismo, ¿vale? ¿Esto se entiende? ¿Por qué? Porque si yo voy la caída de tensión, el voltaje entre dos puntos de un circuito, tiene que ser siempre el mismo. Entonces, si yo voy de A a B, la caída de tensión, el voltaje entre A y B es siempre el mismo independientemente del camino que yo siga. Por tanto, si yo voy de A a B por aquí, tendré un voltaje, pero si yo voy de A a B por aquí, tendré el mismo voltaje,
Por tanto, si esta es mi R1 y esta es mi R2, pues es evidente que como estos voltajes son iguales y todo el voltaje cae en esa resistencia porque no hay otra, pues VR1 tendrá que ser igual que VR2. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Y para calcular la resistencia equivalente, pues la inversa de esa resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de esas resistencias. Por tanto, yo sumaría las inversas de estas dos resistencias, haciendo mínimo común múltiplo, lo que fuera, y a partir de allí ya podría calcular mi resistencia equivalente haciendo la inversa de ese valor, ¿vale? Cuidado con esto porque lo que obtengo es la inversa, por tanto la parte no termina aquí, sino que una vez que he calculado esto tengo que invertir ese resultado que he obtenido. Vale, pues una vez que tenemos esto, vamos a proceder. Vale, vamos a hacer aquí la tabla, ¿vale? Ya sabéis que me gusta poneros el valor, las tablas para que entendáis. Así vamos a poner cada una de las resistencias que nosotros tenemos en este circuito, que no son muchas, ¿vale? Vamos a poner también potencia. Y así vamos completando aquí. Entonces, resistencias tenemos 1, 2, 3 y 4 y evidentemente vamos a poner nuestra resistencia total. Iremos completando con los datos que nosotros tenemos, porque es muy sencillo ver luego que siempre que yo tenga dos datos voy a poder tener el siguiente, porque como yo sé que R por I es directamente V, sí, pues utilizando la ley de Ohm, teniendo dos de estos tres datos puedo tener el que me falta. Y de igual manera para la potencia, como yo sé que mi potencia es V por I, pues una vez que tenga V e I, automáticamente podré calcular la potencia, ¿vale? Entonces en la tabla se ve muy bien, aunque luego siempre hay que justificar los cálculos, ¿eh? No sirve solamente con completar la tabla, sino que hay que justificar todo lo que yo hago. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué datos tengo. Pues tengo las resistencias, pues mi R1 que son 5 ohmios. Vamos a poner aquí las unidades, ohmios, amperios, voltios y vatios, y así no tenemos que estar poniéndolo continuamente. La 2 que serán 4, la 3 que serán 12 ohmios y la 4 que son 8 ohmios. No tengo la resistencia total, pero sí que tengo mi voltaje total que son 24 voltios. ¿Vale? Por tanto, yo de momento no puedo hacer nada, pero vamos a ver qué cosas puedo calcular. En primer lugar, ya hemos dicho que podemos calcular R2,3, porque R2 está en paralelo con R3, y de la manera en la que hemos explicado aquí, pues nosotros calcularíamos como 1 partido de R2,3 será igual a 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Sustituyendo, un cuarto más un doceavo, tendría que hacer mínimo con múltiplo, 12, 2 entre 4, 3, pues me quedaría 4 doceavos, que es lo mismo que un tercio, pero eso es la inversa, por tanto R2,3 sea la inversa de un tercio, es decir, 3 ohmios, ¿vale? Y mi circuito, si yo lo redibujara, que esto os puede ayudar, pues os quedaría como R1, aquí tendría mi R2,3, y aquí, lo voy a poner de manera parecida como lo tenéis, tendría mi R4. Por tanto, ya se ve de manera directa que esas tres resistencias están en serie. Y entonces mi resistencia total, que sería la R1, 2, 3, 4, pues yo lo puedo hacer como R1 más R2, 3 más R4, ¿vale? De manera muy, muy sencilla. Entonces, sumándolas todas, mi resistencia total será 5 más 3 más 8, ¿vale? Y esto me da 16 ohmios. Sí, y este es el valor de mi resistencia total. ¿Vale? Hasta aquí se entiende todo. Espero que sí, porque es sencillo, ¿vale? Entonces yo aquí ya puedo añadir como dato esos 16 ohmios que acabo de calcular. Y como os decía, si yo ya tengo de estas tres primeras columnas dos datos, puedo obtener el que me falta. Por tanto, teniendo la resistencia total y teniendo la intensidad total, perdón, el voltaje total, yo puedo calcular la intensidad total que sale de ese circuito, que sale de la pila de ese circuito. Por tanto, aplicando la ley de Ohm, mi intensidad total será el voltaje total partido por la resistencia total. Es decir, 24 entre 16, que es lo mismo que 3 medios,
o 1,5 amperios. Estamos en tecnología, por tanto en tecnología podemos utilizar decimales. Sí, lo podría completar directamente en mi tabla, poner aquí 1,5 y fijaros que yo ya puedo calcular la potencia total, por lo mismo que os he dicho aquí, lo que tenéis en verde. Si yo tengo voltaje e intensidad, automáticamente al multiplicarlos tengo la potencia. Por tanto, la potencia total de este circuito, ¿vale?, será voltaje total por intensidad total, es decir, 24 por 1,5, 36 vatios. Y luego comprobaremos que la suma de las potencias que absorbe cada una de las resistencias nos tiene que dar 36 vatios. Bien, ¿qué hacemos ahora con esto? Pues tenemos que ver si esta intensidad que hemos calculado pasa por alguna de esas resistencias que tenemos. Pues fijaros que esta intensidad que sale por aquí, que acabamos de calcular, que son 1,5 amperios, justamente es la misma intensidad que pasa por R1. Por R2 y por R3 no, porque aquí se dividirá en dos y siempre irá más intensidad por donde menos resistencia haya. Ya sabéis que son dos magnitudes inversamente proporcionales y a mayor resistencia, mayor oposición al paso de la corriente, menor intensidad. Por tanto, la intensidad que venga por R2 ya sabemos que tiene que ser más grande que la que va por R3. Justamente el triple, porque R3 es el triple que R2. ¿Vale? Esto nos permitiría hacer una serie de cálculos de manera más o menos sencilla. Lo podríamos hacer mediante reglas de 3 incluso, pero no es la idea, ¿eh? Me interesa que lo hagáis de manera matemática y muy analítica con las fórmulas de que conocemos. Y esa intensidad también es la que me va a pasar por R4. Si os fijáis aquí se vuelven a juntar. Por tanto, por aquí me va a seguir yendo la intensidad total y es justamente la que va a pasar por R4. Por tanto, esto nos permite saber que la intensidad que pasa por R1 va a ser igual que la intensidad que pasa por R4 y va a ser exactamente esa intensidad total. Por tanto, va a ser 1,5 amperios. Y eso ya me permite escribirlo en mi tabla, pues 1,5 amperios y la misma por R4, 1,5 amperios. Y como tengo la resistencia y tengo la intensidad, pues yo ya puedo calcular el voltaje que cae en esas resistencias. ¿Qué voltaje caerá en R1? Pues la resistencia 1 por IR1, como hemos visto que era 5 ohmios por 1,5, pues serán 7,5 voltios. Y también puedo calcular la potencia que cae en R1, porque será VR1 por IR1. ¿Sí? Entonces, calculándolo de manera simple, pues 7,5 por 1,5, que es lo que acabo de calcular yo ahora mismo, ¿vale? Entonces me quedan 11,25 vatios. Y para mi R2, pues ¿qué voltaje caerá en R2? Pues R2 por IR2, que hemos visto en R4, ¿vale? R4, que es la que hemos puesto aquí. ¿Y cuánto valía R4? Pues valía 8 ohmios. La intensidad son 1,5, por tanto serán 12 voltios. Luego completamos en la tabla, ¿eh? Y por tanto la potencia que cae en R4, como sea el voltaje por la intensidad, pues serán 12 por 1,5, es decir, 18 vatios. ¿Vale? Fijaros lo sencillo que es, ¿eh? Entonces vamos a ir completando nuestra tabla. Hemos puesto que el voltaje en R1 nos han salido 7,5 y aquí la potencia 11,25 y en R4 nos han salido 12 voltios y 18 vatios. La potencia aquí no la había puesto, eran 36. Recordar que luego la suma de todas las potencias nos tiene que acabar dando 36, si no algo estamos haciendo mal. ¿Vale? Venga, ¿cómo podemos calcular ahora la intensidad y el voltaje que caen en R2 y en R3? Pues aquí tenéis que ser capaces de ver, o tenéis que entender el concepto que hemos visto tantas veces, que fijaros, si yo tengo mi circuito con R1, con R2, 3 y con R4, que están en serie, ¿vale? Tenemos que entender el concepto de la caída de tensión. La caída de tensión entre dos puntos que tenemos.
Si el voltaje de nuestra pila son 24 voltios, significa que si yo aquí tengo 24 voltios, aquí tendré que tener 0, porque es una diferencia de potencial entre dos puntos. Y esos 24 voltios tienen que ir cayendo en cada una de esas resistencias. Por tanto, esos 24 voltios tendrán que ser igual a VR1 más VR23 más VR4. La que hay de tensión aquí, la que hay de tensión aquí y la que hay de tensión aquí. Porque de igual manera, si yo fuera de este punto a este punto por este camino, yo sé que tengo 24 voltios, pero si voy por todo este camino, también tengo que tener 24 voltios, por tanto lo calculo de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Que yo ya sé cuánto vale VR1, que son 7,5 voltios. Y también sé cuánto vale VR4, que son 12 voltios. Por tanto me resulta muy sencillo despejar VR23. Por tanto, si yo despejo VR23 a 24, le paso restando el 7,5 y el 12 y me quedan 4,5 voltios. Y eso es VR23. Pero ya hemos visto que como R2 y R3 están en paralelo, fijaros en este dibujito que os he hecho aquí, yo sé que este VR23 también va a ser VR2 y va a ser VR3. Por tanto, yo ya tengo el valor de VR2 y de VR3, que va a ser 4,5 voltios. Y por tanto, yo ya puedo calcular el valor de esa intensidad, las intensidades que pasan por 2 y por 3, utilizando la ley de Ohm. Veis que es un proceso parecido, pero aquí he calculado primero la intensidad para luego el voltaje, aquí primero el voltaje para calcular la intensidad. Depende del circuito que yo tenga y de cómo estén distribuidas esas resistencias. Por tanto, IR2 será VR2 partido por R2, es decir, 4,5 entre 4 ohmios, ¿vale? Que me va a dar un valor de 1,125 amperios. Sí, y mi IR3 será VR3 entre R3, es decir, 4,5 entre 12. ¿Vale? Que esto me va a dar un valor de 0,375 amperios. Si os fijáis, si yo las sumo, evidentemente me tienen que dar la intensidad total. Justamente al sumarlas me da 1,5 amperios, que es mi intensidad total. Por tanto, tiene buena pinta. Si a partir de aquí yo calculo la potencia, ¿vale? Si yo calculo las potencias, si yo calculo mi potencia en R2, pues como será VR2 por IR2, pues será 4,5 por 1,125 me da un valor de 5, vamos a escribirlo bien, 5,0625 vatios. Y si calculo mi potencia en R3, que será VR3 por IR3, es decir, 4,5 por 0,375, me da un valor de 1,6875 vatios. Con esto ya lo puedo escribir todo en mi tabla. Fijaros que ya es completar los datos que me faltan. He calculado el 1,125 y el 0,375, que como os he dicho antes, fijaros que es, si las resistencias están en paralelo, si R3 es el triple que R2, evidentemente I2 tiene que ser el triple de R3, porque ya hemos visto que son magnitudes inversamente proporcionales. Y la potencia, pues hemos visto que nos salía 0,5,0625, si me cae aquí, 5,0625, y en R3 1,6875. ¿Vale? Si yo ahora sumo todos esos valores de las potencias absorbidas por cada una de las resistencias, ¿vale? Podéis comprobar perfectamente que la suma de esto me da justamente 36. Por tanto, es una manera de comprobar que mi circuito está bien calculado. ¿Vale? Entonces ya veis que es un ejercicio sencillo,
pero que es muy importante seguir los pasos, ¿vale? Hacer todo el procedimiento de manera correcta, tener muy clara la IDEOM, el concepto de resistencias en serie y resistencias en paralelo, y si nosotros esto lo hacemos bien, va a ser complicado que nos equivoquemos, ¿vale? Y siempre ya veis que tenéis alguna manera para poder comprobar que lo que estáis haciendo está bien. Así que nada, chicos, espero que se haya entendido bien este circuito, que os haya gustado el vídeo, así que nos vemos en el próximo.